un podcast de Cooperativa. Vamos a hablar de la Católica, escuchar reacciones con el Seba Aguilar. Bueno, vamos a las voces, vamos a las reacciones. Don Sebastián Aguilar trae todo lo que dejó el partido de ayer de la Católica. Tercer triunfo histórico. Muchos decían, acá un auditor Seba, yo coincidí con él en su momento, y también es parte del análisis. Cuando sale a 7 del final, Gianni y Sampedri, e ingresan Rosell, e ingresa Jimmy Martínez, que termina haciendo gol pato. Yo interiormente dije, yo no sacaría a estos dos que queden 5 minutos porque son tipos pesados y los otros dos que entran no tienen tanto bagaje internacional. Bueno, le termina saliendo perfecto. Yo creo que el gol lo hace Jimmy Martínez. O sea, se tomó la apuesta a Garnero y le pagó perfecto. Yo te diría que, claro, a veces esos cambios te dan... O sea, alguien diga un detallito, esas cosas que usan, sí, son trascendentes. Sí. Que Jimmy Martínez y Rosell estaban frescos, en una cancha grande, de medidas máximas, de gran desgaste, porque probablemente Sampedri tuvo ese cabezazo que dio en los dos postes, corrió mucho, fue como se dice, al sacrificio, picó muchas veces sin que le llegara la pelota. Claro, había tenido un gran desgaste también frente a Audax. O sea, no olvidemos que Gianni y Sampedri tuvieron un gran desgaste con Audax. Y ese aire fresco que tuvo, sobre todo Jimmy Martínez. Rosell, claro, picó a todas, fue a presionar al que quería salir, o sea, molestó, estuvo en esa ronda. Pero Jimmy Martínez fue más importante porque empezó a participar con Valencia de conexiones. Sí. Y bueno. De hecho, hay algunas pelotas, Toño, que requerían la presión de Gianni en la salida de Cruzeiro. Ya y no daba. Ya no daba porque había corrido todo. Era notable que se notaba demasiado. Los dos ya no daban. Ya jugaba prácticamente acierto todo de Garnero Gianni. También. Acierto de Garnero ver esos cambios. Era una apuesta dura porque en rigor ahí no solo está sacando a dos jugadores que tienen gol, está sacando a dos jugadores que te dan juego aéreo. Claro. En lo defensivo también. Entonces el fútbol es bien veleidoso porque finalmente te dicen esto de Garnero, los cambios, pero qué tan difícil o qué tan distinto es el fútbol si Martínez va a cabecear esa pelota, si rebota en el arquero, en el pie, no está lejos la pelota del pie del arquero, y viene una contra en la que Católica no tiene ni a Valencia ni a Martínez en esa zona y gana Cruzeiro 2-1. ¿Cómo se le ocurre al pongan un pito ahí, el señor Garnero, mandar a esos dos volantes o permitir que esos dos volantes estén allá arriba, tan alto, intentando ganar el partido, y lo pierde y se queda sin nada? Entonces el fútbol es veleidoso, porque yo, en un equipo que parara yo, uno de los dos tiene orden de arraigo en la mitad de la cancha y no puede ir nomás, no puede ir. Por eso te decía que él no se traicionó a sí mismo. Por eso digo, es lo que él quiere, es lo que siente en el juego. Escribe el artículo, firma el artículo de ganador Garnero en el partido de ayer y le resultan los cambios, le salió todo. Como en otras veces no le resultó. Sí, Marcelo Rego es el que no hacía ese punto, y también destaca Bernedo. Yo me incluyo en los que poníamos en duda a Bernedo. Creo que un arquero que todavía, tiene 24 años, un arquero que se está formando todavía quizás, pero ayer fue clave Seba, última pelota que ataja, y tuvo un par más en una gran noche para él. En el primer tiempo, donde tuvo mejores momentos Cruzeiro, también fue protagonista Vicente Bernedo, y en la última jugada con ese achique donde pone prácticamente todo el cuerpo sobre el delantero de Cruzeiro para evitar el empate a esa altura del partido. Escuchemos precisamente a Bernedo, que había sido uno de los, cuestionados, no sé si criticados, pero cuestionados respecto a si estaba o no para un escenario como la Copa Libertadores. Ayer corroboró que por lo menos estuvo a la altura, y esto fue lo que dijo tras el partido. La verdad que todos los partidos los tomamos así, como dices tú, como finales, sea Copa, sea campeonato. Pero creo que con lo que más me quedo es con el esfuerzo del equipo, con venir a jugar acá de la forma que lo hicimos. El esfuerzo del equipo fue muy grande, y creo que eso es lo más importante. Y a veces este mismo esfuerzo lo hacemos y nos trae los mismos réditos como se dio hoy día, y gracias a Dios hoy día sí se pudo dar, y nos vamos nosotros, y la gente también de la Católica debe estar muy feliz también. Con la última, la verdad, todavía no he podido ver nada, pero definitivamente, obvio que con la última por el minuto, y la verdad me emocionó mucho también esa tajada, por eso.
Se queda, por supuesto, con la última atajada después de ese remate a quemarropa y que le significó a la Católica en rescatar este triunfo 2-1 ante Cruzeiro, donde también, ya lo comentaban ustedes, uno de los que también se erigió como gran figura fue Fernando Zucchi, que ha jugado ya algunos partidos desde su regreso, fueron 9 meses de pausa, pero irrumpió para ser una carta verdaderamente importante para Garnero, incluso para alternar en la titularidad. Ayer, ante la baja de Gary Medel, por supuesto que se abrió el espacio y lo aprovechó de muy buena manera Zucchi, que además se le vio con una cierta voz de líder dentro de la cancha, conversando mucho con el árbitro, dando muchas instrucciones a sus compañeros y erigiéndose también como una suerte de, digámoslo así, capitán de la Católica, sin jineta obviamente en la cancha. Escuchemos lo que dice Zucchi también respecto a este triunfo ante los brasileños. Hicimos un partido a la altura y estamos contentos, pero sabemos que ya rápidamente mañana tenemos que pensar en el campeonato local, porque necesitamos ganar y seguir prendido en los puestos de arriba. Yo siempre digo que uno puede mejorar en muchos aspectos, trabajo día a día para eso, para mejorar. Hay momentos que uno lo puede hacer de la mejor forma, en otro momento no, pero bueno, uno todos los días se levanta con la ilusión de querer mejorar, querer estar a la altura del club que representamos, que es un club muy grande, y bueno, en base a eso trato de dar lo mejor día a día para cuando nos toque jugar, dar lo mejor para el equipo. La palabra de Zucchi, aquí en Verdadero Tetracampeón, dice: ustedes vieron a Zucchi, yo vi a Vitinha, dice él, a propósito del gran partido ayer de Fernando Zucchi. El amigo Mujica nos pide dos cosas. Primero, que digamos si fue penal o no el que hizo Clemente Montes. Esa es la primera, la respondemos al tiro. Y dice que los clubes brasileños no son lo que eran antes, solo que son solo los que más invierten en jugadores y que han sabido repatriar futbolistas de las ligas top de Europa y han ganado toda la Libertadores últimamente, es verdad. Muchos están diciendo acá que el peor Cruzeiro de la historia. También el año pasado decían que el Botafogo, que le ganó a la U, era el peor de la historia, y cuando Colo-Colo le ganó a Palmeiras fue el peor Palmeiras de la historia. Es parte un poco de la idiosincrasia, pues, un poquito chaquetero, el chaqueteo, si para qué estamos con cosas. No, Toño, fue penal lo de Montes. Es la pica, sí, claro, de los hinchas nada más. O por sea, eso. es como los hinchas, me imagino que los hinchas de Católica que hablaban mal de Bernedo hoy día están diciendo que es el mejor del mundo. O sea, es normal, eso es lo entretenido de ser hincha. O sea, te dais vuelta lo en de cualquier Montes, minuto. ¿penal o no fue penal? Lo de Clemente Montes. Yo diría una jugada muy desafortunada que probablemente sí le da, no sé si entre la mano y lo agarra el cuello. Ahora, un árbitro más manejador, no sé si la cobra. ¿Cuántos de esos penales se cobran? Bueno, ahora yo creo que también ese es otro factor que estuvo para ganar el partido. ¿Qué fue? Te dieron un penal que era para haberlo reclamado y haberse llevado varias amarillas y enojarse y desconcentrarse. Nada, se la comieron, como se dice, gol, y a seguir jugando no se ganó nadie una amarilla, se la aguantó. ¿Sabes quién ha crecido mucho en esa faceta? Me fijé cuando pasó eso y que me dolió. Yo ayer hice un podio, lo dejé fuera, pero era para el podio, pero no. Es Ampuero. Ampuero tomaba un rol de liderazgo. Cuando vino la jugada, calmó a varios. No, salgan, vamos, dejen nomás que la revisen. Penal, listo. Se la aguantaron y siguieron todos metidos en lo que estaban haciendo. Cruzeiro no estaba inquietando mayormente. En el primer tiempo sí, Bernedo tuvo dos muy buenas atajadas. Nunca dio de rebote, eso fue otro muy bueno. Sacó uno con el pie, una reacción corta, y una pelota con un bote rápido antes que él. No falló por arriba. Y bueno, Zucchi, que es un jugador de larga trayectoria, experiencia, eso era lo que se esperaba de la Católica, pero entró en esa lesión larga. Mira. Y el penal sí, es penal. Sí. Porque Mira, para eso está el VAR. Cristian López dice: me detengo en Ampuero. ¿Qué trabajo habrá que hacer para que nuestros jugadores maduren tan tarde? Su nivel lo proyecta para selección, pero ya tiene más de 30, dice. Claro. Y dice, perdón, valga la redundancia, señala, el triunfo más importante para él, el primero de un chileno en Argentina, no se olvida. Everton Lanús, imagino, pues, con Nelson Acosta, Pájaro Gutiérrez, en aquella jornada inolvidable. Y abrazo al gran Guille Villanueva, que nos está escuchando. Feliz por el inicio del programa, emotivo lo de Ernesto Díaz Correa. Un placer escuchar la transmisión y verlo con la televisión muteada. Ayer ganó el equipo, todos en alto nivel. Pato Muñoz, algo más, y luego Cevita Aguilar. No, simplemente que obviamente cuando uno comenta estas cosas, digamos, y dice que el plan a Garnero le resulta bien, como pudo no resultarle bien, no es peyorativo con el equipo, ni desmerece la victoria del equipo. Le intenta poner un poquito de equilibrio a lo que le pasaba a los mismos hinchas de la Católica después de la derrota con Boca. Porque hay muchos hinchas, incluso amigos que nos escriben en este chat, que después del partido con Boca creían que Garnero había perdido ese partido.
Yo creo que él efectivamente se equivocó en ese partido. Pero eso no lo convierte en el peor entrenador del mundo, ni convierte a la Católica en un desastre de equipo que no puede competir, ni lo convierte, me parece, en candidato a ganar la Copa. Es decir, ahí es donde uno espera y pide un poquito más de equilibrio. Pero es que ese partido fue especial. Yo creo que ese día todos los seguidores de la Católica, dirigentes, jugadores, técnicos, estaban emocionalmente, yo te diría que en otra cosa, que era volver a la Libertadores, que el estadio nuevo, que repleto, que los hinchas, que Boca, un rival, mucho de eso. Pero eso no debería empujarte. O sea, te empuja, pero yo siento que se distrajeron de la cancha. O sea, todo termina el partido. Te empuja demasiado. Todo dice, no, fantástico. Paredes. Puede ser. Paredes nos ganó solo el partido. ¿Y quién lo fue a marcar a Paredes si era tan evidente? O sea, hay jugadores en la cancha que esos son los líderes, los jugadores líderes de la cancha, que, futbolísticamente hablando, que dice, oye, Paredes no está dando un baile, anda y márcalo y métele una y qué sé yo. O sea, son las cosas del fútbol. Pero nadie lo hizo. Ahora sí jugaron en otro ámbito, ya sacándose ese lado emocional. Veremos ahora cuando reciban a Barcelona o a Cruzeiro cómo reaccionan en San Carlos. Sevita, a propósito de lo que comentaba ahí uno de nuestros auditores, lo de Branco Ampuero es un nivel que, claro, dicen explotó tarde, más de 30 años, pero él también, y lo ha confesado públicamente, él le ha dado un giro a su carrera. Él confesaba que en su momento fue bien desordenado en su vida personal, y eso lógicamente que redundó en lesiones, en bajo rendimiento, y que él se dio cuenta. Y físicamente. Y físicamente, por supuesto. Hoy día y se dio cuenta, cambió radicalmente su comportamiento, y eso también se ha visto en cancha. En su minuto hacíamos la cuenta, el 2024 sufrió, si no me equivoco, 9 lesiones musculares, que lo tuvo al margen prácticamente todo el año. Luego de eso no ha tenido otra lesión incluso de esas hubo como duda que si iba a seguir o no en la Católica. Sí. Sumó, no jugó tanto, no anduvo bien. Eso. Uno puede ver, por ejemplo, Ampuero fue a la marca sobre Merentiel en el partido con Boca y le ganó todas, por arriba, por abajo, lo anticipó. Él marcó a medio centímetro, no le daba 1 metro. O sea, hoy día pasa por un gran momento. Estamos. Eso con la Católica. ¿Qué viene para el UC? Llega esta noche a nuestro país después de haber tenido ya una práctica matutina en Belo Horizonte, bien tranquilita, reponedora, no muy exigente. Vuelven durante esta noche y ya mañana empiezan a preparar, el duelo entre Unión La Calera del próximo lunes, ya por el torneo nacional. Listo, Sevita. Próximo partido Copa Libertadores después de la U. Sí, el 29 de abril contra Barcelona de Miércoles. Guayaquil en Ecuador. Listo. ¿Habrán ido a comer ranas ahí en Belo Horizonte, Ernestito, al frente del estadio? Quizás, pues. ¿Te acuerdas? Un amigo nuestro. Me acuerdo. El mismo que se pasó con el pato. Uy. Ya, gracias, Sevita. Cuídate. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y vamos ahora al Monumental, con Maxi Videla. Colo-Colo, previa Palestino, se viene Javier Correa o Romero. Todo disponible es Maxi para la gran decisión del Tano Ortiz para este día domingo, ¿no? Bienvenido, Maxi. Justamente, ¿qué tal Ernesto Contreras, Pato Muñoz, Toño Prieto? Bien, Hola. acá estamos. Perfecto. Acá estamos. Muy bien. Saliendo de la conferencia de Víctor Felipe Méndez, que fue al que le tocó hablar hoy día jueves acá en el Estadio Monumental, una jornada que empezó como siempre cerca de las 10 de la mañana para los jugadores de Colo-Colo, y donde el Tano Ortiz paró equipos similares a los que contaba ayer Rodrigo Gómez, equipos mixtos con titulares y suplentes. Como decía ayer Rodrigo Gómez, uno de ellos es con Fernando de Paul, con Jason Rojas, con Javier Méndez, con Joaquín Sosa y con Diego Ulloa, Tomás Alarcón, Méndez y Vicente Martínez, el juvenil en medio campo, Hernández, Correa y Pastrán en delantera, el argentino, el ex Estudiantes de La Plata, entrenando nuevamente a la par de sus compañeros. Todo indica que va a estar en la lista de los citados para el encuentro frente a Palestino de este domingo. Y la otra oncena con Villanueva en el arco, con Villagra, con Vidal y con Alonso Holguín, otro juvenil en defensa, Matías Fernández, Madrid, Riquelme, Wimberg en medio campo, Marchand, Romero y Aquino en ataque. Como decimos, oncenas mixtas que, claro, el Tano Ortiz ya va aclarando en los últimos días previos a jugar. Seguramente entre viernes y sábado va a parar el equipo como acostumbra a hacer, y vamos a ver qué jugadores terminan siendo titulares. Lo más probable es que sea el 11 que a él siempre sueña, que él siempre quiere tener, porque tiene a todos sus jugadores disponibles. Un equipo que gana, un equipo que defensivamente
se le ve muy bien, pero que ofensivamente le falta. Y el hincha de Colo-Colo, más allá de que gana, alguno dice, bueno, este equipo gana, bien digo, pero no encanta. Y se le consultó por aquello a Víctor Felipe Méndez hoy día en esta conferencia de prensa. ¿Qué opinaba él? ¿Siente que el equipo no está encantando? ¿Siente que al equipo le falta algo para terminar de convencer al hincha de Colo-Colo? Esto dijo el ex Unión Española. El Tano sabe quizás por ahí que estamos faltos en eso, pero la verdad que todos los entrenamientos le damos foco a las cosas que debemos mejorar y nada, cuando ganamos creo que también hay cosas por mejorar, el equipo está en esa constante mejora de tratar de mejorar en todo sentido, como te dije anteriormente, tanto en el finiquito, somos el equipo que menos goles recibe, así que nada, creo que siempre una constante mejora en todo sentido, tratar de buscar las falencias que quizás por ahí tenemos y cerrarnos en eso, darle harto énfasis en las cosas que hacemos bien. Ahí está, la palabra de Víctor Felipe Méndez respecto de esta premisa que se ha instalado entre los hinchas de Colo-Colo, que el equipo gana, pero no termina de convencer a Ernesto Contreras. Ya, pues, y el día domingo, contra Palestino, Pato, no, Colo-Colo no va a estar presionado, me refiero que lo ambiental no creo que influya, está puntero, pero ¿el hincha pedirá algo más? Porque lo vamos a testear de nuevo, pero el testeo general es que gana, pero no, el hincha no enloquece con este equipo, gana nomás. A ver, es difícil hablar de la manifestación de los hinchas, porque los hinchas son una entelequia compuesta por muchas personas diversas y que no tienen los mismos gustos y las mismas necesidades. Hay gente que lo que más le importa es que el equipo gane, sí, porque lo relevante es que el equipo en una competencia al final pueda salir campeón. Evidentemente el que va al estadio generalmente busca un disfrute de ver algo, una expresión del equipo que está asociada a algo que le gusta, y en el caso de Colo-Colo es que el equipo sea avasallador. Eso está en la historia de Colo-Colo, que a sus hinchas, los que van al estadio y pagan una entrada por verlo, les gusta ver a un equipo que avasalla, que es superior, que se impone, que domina y que ojalá gana, gusta y golea. ¿Que es exigente? Sí, y en el fútbol de hoy más, porque eso no es fácil de encontrar. Ahora, yo hace un rato vengo diciendo algo de este equipo. Está en una búsqueda de mejores formas, pero chuta que es cómodo estar en una búsqueda de mejores formas si tú vas a estar en esa búsqueda ganando. Si tú ganas todos los fines de semana, aunque no termines de cuajar una actuación que sea tan convincente, ya que vamos a seguir esa palabra, no convence, bueno, chuta, está ahí en el mejor de los mundos, eso sí, pues en la búsqueda. Van a entrenar otra semana para mejorar, pero con 3 puntos en el bolsillo. Si a ti te dan eso, es probable que mucha gente en Colo-Colo diría, bueno, firmémoslo. Otra vez va a quedar una sensación de que no convenció, pero va a ganar. Yo creo que hay mucha gente que te va a firmar eso. O sea, a ver, vamos por puntos, por partes. Sí, analizar lo que el hincha... Hoy día mi sensación es que la mutación de lo que el hincha acepta y no acepta, acepta la victoria, como sea. Como dicen, hoy hay que ganar como sea, no importa, pegó en un pájaro y entró, da lo mismo, jugamos horrible, la reventamos todo el partido, pero ganamos 0-0, yo lo celebro y no me importa, yo quiero eso y celebro. Ojo que hay pájaros en esa cancha. Sí, hay, por eso pregunto, por eso lo digo, ¿sí? Por eso lo digo, porque a veces hay equipos que no ganan, pero juegan bien, y no lo quiero, ahí están, exactamente. Entonces, el punto está en qué quiere el entrenador, qué quieren sus jugadores, qué tiene el entrenador para que esto mejore o no. Colo-Colo hoy día es un equipo súper práctico, pragmático. Te gana 1-0 y se acomoda. No tiene grandes luces, no tiene grandes volantes, no tiene grandes delanteros. Por ahora el equipo funciona como fuerza colectiva, cada quien hace su función y gana. Creo que Vidal de líbero lo ordena mucho más, le da una mejor categoría, pero estando primero, que el entrenador se va a quejar, estando primero cuando estuvo casi echado, no, o sea, hoy día es esto. ¿Y qué querrá el entrenador? Sigamos, ganamos 1-0, seguimos líder. Y si podemos ponerle una cosita más, digamos, bienvenido, pero hay que encontrar esa cosita. Lo que pasa es que, a ver, mira, yo
sé que uno corre el riesgo de ser medio chato y medio plano cuando uno termina limitando la explicación de cómo funciona el equipo a su estructura. A tu pregunta, ¿qué quiere el entrenador? El entrenador quiere que el equipo primero sea seguro, sea solvente. Y eso está primero que lo otro. Es decir, él prefiere una línea de 3 con 5 volantes delante, que te genera un problema evidente, que es que cuando recuperas la pelota tienes muy pocas opciones por delante de la línea de la pelota. Entonces, ¿a quién buscas? ¿Con quién descargas? Hay uno que generalmente cae presa de la marca. A veces, cuando juega Hernández hay 2. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿desarma eso? No. Se desprotege para que todos estén conformes y digan, bueno, ahora hay 4 delante de la línea de la pelota y voy a empezar a salir rápido, a llegar y me voy a ver más vistoso y capaz que termino perdiendo. No, porque no tiene para... No, o sea, yo creo que el entrenador lo tiene claro. Él no tiene para eso vistoso. Pero espérate, pero tendría opciones, por ejemplo, con Correa sano, podría jugar con 2-9. Aquí no hay 2-9. Y para eso tiene que sacar un volante o un defensa. Es que ese tridente de volantes no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y a Vidal de líbero y ese tridente con Madrid, Méndez y Alarcón le han dado el equilibrio de sustentar esto. No lo va a mover, eso está claro, con Vidal de líbero. El tema está entonces aquí cuando viene la siguiente fase. O sea, yo creo y me imagino que el Tano Ortiz sería feliz teniendo un equipo con volante de mayor categoría, porque cuando tú juegas con esa línea de 3 zagueros siempre pierdes uno adelante. Pero voy a llevarlo a otra época, cuando Borghi dirigía Colo-Colo jugaba con línea de 3, pero Borghi tenía de volante a Valdivia y a Matías Fernández en sus mejores momentos, entonces no importaba que no tuviera un delantero menos. Jugaban Alexis y el Chupete Suazo. No importaba. Por eso te digo. Entonces, una capacidad de resolución. Por eso te digo. Entonces, no importaba tener la línea de 3. Porque esos 4 te desarmaban cualquier cosa. Colo-Colo hoy día no. Aunque pongas 6, no tiene para desarmar mucho al otro lado. Es un equipo que tiene que luchar y trabajar cada partido. Yo creo que el Tano Ortiz la tiene clarita. Entonces, entrar yo creo que lo llamativo sería a lo mejor un crecimiento de Hernández muy fuerte y que empiece a generarle a Colo-Colo cosas distintas que por ahora no las tiene. Opiniones del hincha de Colo-Colo antes de volver con Maxi. Giorgiano dice: ganar no es poco, no nos perdamos, pero gustar es un añadido para algunos equipos, irrelevante para Colo-Colo, necesario, pone Giorgiano. Fermar: todo se juega la vida contra Colo-Colo, pero ahora el Cacique se ve mejor que el torneo pasado, o al menos en las primeras fechas. Es sólido y es probable que gane, dice nuestro auditor. Algo más sobre lo que está haciendo Colo-Colo. A ver, Mariana, lo que pasa es que este Colo-Colo te hace pasar muchos malos ratos. Con el 1-0 en cualquier minuto te pueden empatar. Sí. Está esa sensación, dice Mariana. ¿Ella quiere más ataque? ¿Ella quiere mejor? Ella siempre se ha manifestado que le gusta que Colo-Colo gane, pero encuentra que amarrete. Ella ve mucho fútbol, ojo. Opinión interesante. Pero que es real. Colo-Colo en los últimos partidos siempre ha dejado que caiga una pelota al área. Cuando digo los partidos que ha ganado 1-0, siempre han tenido los rivales una última pelota al área. A veces rivales deslucidos que no te han hecho pasar grandes zozobras, pero les regalaste una última y ahí la gente dice: ¿pero por qué Colo-Colo se expone a esto? A sufrir tanto. Por ejemplo, a mitad de semana un partido con Huachipato en que Altamirano cabecea solo y cabecea mal. Pero y si ese día Altamirano de Huachipato cabeceaba bien, Colo-Colo empataba ese día, no ganaba. Y entonces uno dice, y se funda en eso todo Colo-Colo, a lo mejor es un poco frágil. Yo creo que él no va a cambiar. A ver, Esteban, Colo-Colito, dame un 1-0 y haces feliz a un país, dice el gran Esteban. Ya, Maxi, volvamos con Colo-Colo para seguir escuchando voces antes del corte. Dale, sí, con todos los jugadores a disposición también se puede aventurar una formación. Veremos si es que el Tano Ortiz la ratifica mañana y pasado, pero no debiese variar mucho del equipo que le ganó en Concepción justamente al León de Collao. Fernando de Paul en el arco, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Jason Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Diego Ulloa por la izquierda y Claudio Aquino con Maxi Romero en delantera. Un 11 que podría no tener a un juvenil, considerando que Colo-Colo en ese ítem de los minutos sub-21 está bastante bien, está por encima del promedio, tiene 574 minutos en 8 partidos y por lo mismo Leandro Hernández y Francisco Marchán, que seguramente van a estar en la banca, pueden ser prescindibles para un 11 inicial. Ya, pues el día domingo Colo-Colo a la cancha contra un Palestino a las 18:30 que viene de perder
a mitad de semana y que tiene al técnico muy cuestionado, al menos por parte de su hinchada. ¿Con asterisco en su nomenclatura? Yo creo que a la Nona Muñoz esta semana, Maxi, te invito a ponerle el asterisco. No, Sí, no hay otra. creo que Partido es duro el prudente. domingo. Creo que es prudente. Ya después de la derrota del martes le pusimos el asterisco ahí en conferencia de prensa, pero Yo creo él que salió son jugando. injustos. Hay que ver el domingo. Viene pero de ganarle está a complejo. Limache en el torneo local. Palestino le ganó a Limache. Pero el hincha no está conforme. No, bueno. Es el Está bien. hincha. Bueno, el yo- estadio yo se manifestó quiero fuerte el decirle, martes. yo quiero decirle algo a los hinchas del YouTube que están felices con el 1-0. ¿No están todos felices? La mayoría están sí. menos felices, No, creo la yo. mayoría dicen, no, yo Pero si estoy usted no con- están en YouTube, ¿qué estoy sabe con- el por lo que tú porcentaje? lees, estoy conforme. Está sacando una estadística de... Lo que con tú un lees, comen- estoy conforme con el 1-0, eso está Ya. bien. Cuando pierdan, porque cuando los equipos ganan así, con los justitos y sin O sea, tú no ninguna quieres luz. que el hincha Colo Colo esté feliz. No, güey. sí. No, lo que le quiero decir a esos hinchas es que cuando pierdan, no le tiren todo porque ellos están conformes con que este equipo esté ahí nomás aguantando un ¿Sabes qué? poquito ahí, sin grandes luces. No le pidan después luces, porque Toño Pérez tenía algo de un compañero de trabajo que yo tenía en un diario que guardaba tweets. No, Entonces yo no. guardaba tweets de gente No, que no. decía, no, porque que se vaya este tal por cual. Entonces, No ese guardo tal por tweets. cual tenía una jornada brillante Y y, lo él saca. de esta baja. Totalmente. Tenía para todos. No, Uy. pero yo estoy tenía patado. escuchando lo que leíste ahora. Listo nomás. Maxi Videla, Colo Colo está listo para volver a la cancha tras una semana de descanso obligado. Justamente, 2 semanas sin jugar tiene Colo Colo, vuelve a entrenar mañana a las 10 de la mañana, lo mismo el sábado y ya el domingo juega en el Estadio Monumental frente a Palestino en su aniversario 101. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Topo Caneo, la Universidad de Chile pierde a Charles para el viaje a Viña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acordé de Tomás González cuando salió cuarto en un juego olímpico. Con Diego Hipólito, casi agarra a podio en esa... Ahí estuvo. Creo que fue. Sí, Sí, pero 2012, si no me equivoco. Acá hay Pero dudas de parte del Tricel. No, Se va a hay que evaluar. evaluarlo. mala Hay leche las dudas. Hay mala algo leche. extraño. Mala No, pero leche. estuvo Dudas, ahí, mala leche. lo cual demuestra lo notable partido que tiene los 3 podios. Increíble. El Tribunal Supremo de Cooperativas es como el CERVEL. Sí. Eficiente y rápido. Tal cual. Oye, nos metemos en esta Vamos con Universidad la de U, Chile pues. que rápido, pero para las lesiones sobre la U. Y eficiente, poquito a la hora de recuperar Poco a porque se recrudece la lesión de Charles Arangui y más que se recrudece. Bueno, ¿recuerdan cuando llegó Aranguis que venía con esta dolencia en el solio? Que bueno, lo tuvo muchos meses fuera en Alemania, que le costaba agarrar ritmo en Brasil, que cuando llegó a Chile había muchas dudas. Y decíamos, bueno, en algún minuto esa lesión en el solio cada cierto rato va a estallar en una sobrecarga, en dolores importantes y todo lo demás. Bueno, eso es lo que ocurre hoy día con Charles Mariano Aranguis, que se va a perder el partido de Viña y todo indica que va a ser el otro dorado que se va a quedar fuera del partido del 25 frente a la Universidad Católica. O sea, ha entrenado de manera diferente. Topo se puede perder el clásico también. No solo Viña. No, Viña se lo pierde sí o sí. Y el clásico yo diría en un 87% que se lo pierde. Pato. Topito, pero ¿podemos hablar técnicamente de recrudecimiento o nunca estuvo recuperado? Es que tenemos que hablar de otra lesión. Derechamente hay que hablar de porque era una sobrecarga, pero la sobrecarga en el solio que siempre lo tiene ahí con alguna dolencia, entonces él cada cierto rato va a sentir esa dolencia en el solio, pero lo que tenía era un desgarro en el bíceps femoral, que eso es distinto y todo lo demás, pero esto del solio ya entra en una dinámica que Charles sabía y que va a tener hasta el final de su carrera. Claro, van a ser va a estar Es cercano crónico, a los claro. 2 meses sin acción. Claro, después del Mundial de Brasil, Arangui llega a Alemania y sufre consecuencias de lo que pasó en ese Mundial. Hubo mucha infiltración. Felipe Gutiérrez fue otro que también sufrió, tuvo que retirarse prematuramente, todavía cuando todavía era joven. Pero bueno, sí, eso está en su carrera y tiene que convivir con eso. Y la U, por supuesto, se priva de su jugador más importante de la temporada pasada, uno de sus líderes futbolísticos en la cancha, porque sí, Arangui lo es en la cancha. Y es una baja, claro. Gago no lo ha tenido en cancha, por lo tanto, el ciclo de Gago se ha construido sin Arangui. No conoce lo que es tener Arangui. Oye, Topo, en palabras simples, cuando
iba a llegar Charles a la U, venían muchos informes lapidarios de Brasil. Pareciera que esos informes, 2 años después, atienden a eso, a la lesión crónica en el talón, a lo que pensaban que iba a ocurrir antes de que jugara muchísimo estos últimos 2 años. Claro, se le mezclaron ambas cosas a Charles, con esta lesión de Garro que fue en la práctica del fútbol y esta lesión en el solio que llegó a mitad del 2024. Ya en el 2025 tuvo que parar un par de semanas, 2-3 semanas tenía que parar para poder recuperarse y volver en mejor forma. Bueno, el segundo semestre de Charles es espectacular, pero ya este año empieza a sentir un poquito también el trajín. O sea, ya no es lo mismo de antes para Charles Arangui. Sí, solo apuntar 2 cosas, digamos. Cuando llega desde Brasil, yo creo que nadie apostaba que hubiera podido jugar tanto continuamente. Porque no solo es la cantidad de partidos en las que está presente, es la cantidad de minutos que en cada partido está presente. Para mí, Aránguiz juega mucho más de lo que yo creí y que creo que entendía la hinchada de la U, él iba a poder jugar. Y de ahí viene otra pregunta: si todo lo que sacrificó en algún momento por seguir estando con la U en una competencia internacional no es lo que hoy está pasando la cuenta. Porque podría ser que sí, digamos. Tuvo ese veranito del segundo semestre del año pasado que fue brillante. Se le dio, a lo mejor todos los astros se le dieron, se le alinearon. Y ahora los astros andan medio desordenados para un jugador que fue el líder de la U la temporada pasada, sin duda, y hoy día, bueno, es baja y tendrá que Gago construir el equipo por ahora sin Aránguiz. Topito, entonces, para el 25, 18 horas, Estadio Nacional, 100% afuera Vargas, digamos un 85, siendo generoso, Charles Aránguiz afuera, o sea, sí, los 2 dorados prácticamente, porque Marcelo Díaz no creo que sea titular aún, aunque va a estar disponible. No, pero va a estar dentro de esa plantilla. Y sorprendió mucho la presencia de Díaz en el partido con Ñublense por el tipo de partido, porque ingresó en la parte final con un espacio de tiempo de 20-25 minutos, algo que no lo venía haciendo, venía, no sé, siendo titular en los últimos 10-15 minutos, entró con Palestino Sudamericana para darle otra cosa al plantel, pero que entrar a un partido con ese nivel de intensidad era extraño. Y lo de Aránguiz, bueno, venía de ser titular las 3 primeras fechas del campeonato, más el partido con Palestino 90 minutos, y recordemos que se lesiona ese 9 de marzo frente a lo de Conce. Ya pasó más de un mes 13 días desde esa lesión de Charles Mariano que lo tiene fuera de competencia, y todo indica que va a ser 2 meses en total. Si perdone, quedó una duda acá respecto de su interjección de hace un minuto. Es un estornudo, ¿no? Lo que lo afectó, una tos. Usted hace cosas de forma natural, inconsciente, mientras despacha. Estornudó y siguió como si nada. Nunca al aire no me había pasado. Yo tampoco. Estornudar y seguir. ¿Te vacunaste o no? Un poco raro, Caneo. ¿Te vacunaste? Mañana, hoy día hay que vacunarse. Ya nos vacunamos acá. Y cerró a las 2, así que ya no se vacunó. Ya no me vacuné. ¿Estás en hora todavía? Voy al CEFAM. Ay, Dios. Mañana que tengo psicólogo después del CEFAM. Ah, bueno. Ese se gana la plata. Completo. ¿Cuál? El psicólogo. El psicólogo, sí. Se gana la plata para él después terapiarse. Posterior a aquello. Ya cuídese, no se Ay, Topo Caneo, ya. ¿Y cuál es el equipo entonces? Equipo para el sábado. No, ya, Toño Prieto. Bueno, sí. Estamos a jueves, te digo. Estamos a jueves. No es tan descabellado lo de Toño. No es tan descabellado. Perdón, es la costumbre. Castellón en portería, línea de 4 con Ormazábal, con con Saldivia, Ramírez y el Chelo Morales, que ojo, tiene 4 tarjetas amarillas. Si recibe tarjeta amarilla el sábado, no va al clásico. Al medio, me parece que va a haber un cambio ahí, que va a salir Barrera, que va a entrar Romero, que lo va a acompañar Paulete. Se debería mantener Altamirano, Guerrero, Asadi y Lucero como titular en esta Universidad de Chile, que va a retomar esa posición que le tuvo algunos partidos. A propósito de Lucero, hablaste con el psicólogo. Esto fue sin querer, que hayamos hablado de tu psicólogo. Con otro psicólogo. Pero no es el mío, es porque este es deportivo. Entonces no es de mi rango. Hablamos con Sebastián Leiva, que es psicólogo deportivo y es director de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.
Y hablamos de esto de un jugador que viene 2 veces lesionado, claro, cómo enfrenta la competencia de nuevo. No lo vimos tan activo o tan en la refriega. El partido del sábado puede pesar aquello, esto es lo que nos dice. Las lesiones y la recurrencia de las lesiones, más aún cuando son, por ejemplo, lesiones musculares, suele generar altos niveles de temor, de ansiedad. En general también la frecuencia de las lesiones influye en la autoconfianza de los deportistas, y evidentemente que los temores son parte del proceso de recuperación. No es que haya que evitar los temores, porque los va a tener sí o sí. El tema es que pueda ir generando una progresión de todo punto de vista, física y desde luego mental, que contribuya a que vaya con temor superando esas etapas. Hay que acompañarse con el temor. Eso es lo que dice el psicólogo Leiva. Y los miedos, porque ¿qué? ¿Y en qué porcentaje está Lucero de su rehabilitación? Médicamente un 100, futbolísticamente no tan al 100. Pero ahí te habla del miedo, por eso te pregunto. El otro día no. Es que el otro día quedó la sensación de a raíz de que nace este tema, porque quedó la sensación que en el partido donde ingresa, que es Chillán, con Ñublense, cabizbajo, un poco más, no tan participativo, no sé si por falta de fútbol. Como cuidándose. Claro, y aparte que el Topo lo ha pasado mal, o sea, imagino que él debe tener mucha presión encima, por lo que ha pasado con su otro compañero de delantera, por lo que ocurrió con este kinesiólogo privado fallido, o sea, sí, hay una presión al entrar a la cancha, lo vimos como salió llorando la última vez que se desgarró, y es imposible como ser humano no abstraerse de aquello. Topito. Él ha tenido 3 incidencias importantes. Por ejemplo, en el primer partido contra Audax, tarjeta roja. Recordemos esa expulsión y entró en el segundo tiempo. Sí. Y luego con Palestino, se lo ha lesionado el minuto 60. Y ya la guinda de la torta de ese partido de la Copa de la Liga, donde dura 8 minutos. Sí, fue durando menos cada vez que se desgarró. Bueno, es un tema. Una más, Topito, antes del corte. Después viene Ivo Bay tras el siguiente corte con hartos temitas. Sub-17. ¿Tiene psicólogo Ivo Bay? Yo creo que algo un poquito mayor, creo. Sí. Escuchamos más químicos. Al psicólogo Leiva, sí, hablando también de esta... No basta con conversación. No. Vamos con Lucero. Las emociones no se pueden controlar, no se puede prevenir que sienta temor. Lo que sí se puede hacer es que vaya enfrentando esos temores. Y ese proceso de trabajo es determinante porque hay una relación directa entre el nivel de tensión mental y la frecuencia de las lesiones. Hay muchos estudios que muestran que a mayor tensión psíquica hay mayores probabilidades de que experimenten lesiones musculares. Entonces lo que hay que evitar ahí es ese círculo vicioso en el que los deportistas se van lesionando y relesionando permanentemente, y por lo mismo lo importante ahí es generar, digamos, recursos en los deportistas. Diríamos que uno de los elementos que sería determinante a favorecer y a trabajar, digamos, la autoconfianza de ese deportista. Ya, ahí está entonces la palabra de nuestro psicólogo amigo Sebastián Leiva, director de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte, para un Lucero que va a tener que ser titular. No hay más en la banca, más allá de Espinosa y Ramírez, que son juveniles, y que bueno, pero no de los 3 delanteros, el único que hoy día está sano. Poquitas veces han estado los 3 sanos en este torneo, solamente la primera fecha que jugaron los 3, y de ahí nunca más. Ya, pues mayor presión todavía, pues al mirar atrás que no tiene ningún relevo, no está permitido lesionarse nuevamente. Topito, la U el sábado, formación, sí, ya la contaste. Sí, 5:30, y hoy día deberíamos tener ya el pito para el sábado. Perfecto. Árbitro, el más, que va a estar ahí, el conflictivo en el será Huracán. El del 25. Y ojo que Everton, que recibe a la U en Viña, ya dijo ayer, están metiendo presión al otro lado, ojo, así que el que dirija va a tener que tener mucho ojo, porque tiene por los dos lados presión. ¿Qué habrían dicho en la U si le hubieran cobrado el penal ese que le cobraron anoche a Monte? ¿A la U? Claro. Persecución. Oye, sí, futbolísticamente, ¿puede ser Romero Barrera en la zona de los volantes en vez de Romero Poblete? Entiendo que la consideración de Poblete sigue estando alta. No, Poblete pareciera que para Gago es. Hay que ver ahí quién se pelea el otro cupo, Barrera o Romero. Ya, Topito, un abrazo fuerte.
Que estés muy bien. Chau, Te chau. quisieron llevar al barro, te sacamos justo. Abrazo. No, muy bien. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Te quisieron otras personas llevar al barro. Pero no nosotros. Sí, Prieto. ¿Cómo? Es que Prieto salvó a una persona hoy día y ya necesitaba meter a otra. De verdad que me salvó a mí. Gracias, Topo. Escucha Caneo. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.